Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar ahora con la clase de programación orientada a objetos y en esta ocasión pues vamos a empezar con el proceso de desarrollo de una aplicación que permita manipular algunas tablas de una base de datos a la cual nos vamos a conectar y que por supuesto también permita realizar los procesos normales como agregar, eliminar, modificar registros y listar registros de una base de datos. Vamos a aprender a hacer las conexiones directamente a la base de datos y luego pues vamos a trabajar con el diseño y algunas cosas importantes que vamos a considerar. Para eso pues vamos a empezar con la creación de un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y a ese proyecto va a ser siempre de la misma categoría de la que hemos estado creando antes. Hay que asegurarnos de quitarle esta opción de acá. Y por supuesto, pues colocarle el nombre. En mi caso, yo le voy a poner al proyecto recursos-humanos. ¿Okay? Bueno, de hecho, básicamente se va a tratar de unas tablas que tienen que ver con recursos humanos. Ustedes pueden colocarle el nombre que mejor les parezca. Les recomiendo que vayan desarrollando la guía paso a paso para entender muy bien de qué se va a tratar el proyecto como tal. Antes de empezar a trabajar con la aplicación, quiero que hagamos una división. Se recuerdan que hemos estado trabajando siempre con la parte de paquetes. Hemos colocado por acá en la parte que dice Sort Package una serie de... Siempre creamos un paquete predeterminado, pero pues siempre en ese paquete colocamos toda la información. En esta ocasión quiero que le demos una utilidad a esos paquetes. Principalmente la idea es que podamos dividir nuestro proyecto separando, digamos, los elementos propios que corresponden. Por ejemplo, yo voy a crear en este momento un paquete que se va a llamar formularios. En ese paquete formularios vamos a colocar todos los diseños gráficos donde tengan que ver con la parte de diseño de formularios, como lo hemos visto antes. Se van a colocar dentro de ese paquete. Vamos a crear otro paquete nuevo. Vamos a estar utilizando algunos elementos gráficos, así que es importante crear un paquete que se llame iconos. Les menciono esto de colocar, por ejemplo, las imágenes o iconos o algunos archivos externos, porque cuando nosotros exportamos nuestras aplicaciones, si lo que hacemos es, por ejemplo, migrar colocar nuestras aplicaciones a nuestros iconos, un link a una carpeta específica de nuestra computadora, cuando nosotros vayamos a distribuir ese proyecto, el sistema va a seguir buscando ese icono en la misma ubicación. Si nosotros lo colocamos dentro de un paquete en nuestra aplicación, cuando este sea exportado, también se va a llevar los iconos y lo va a ir a buscar en la carpeta justo donde nosotros hagamos la instalación de nuestra aplicación. Así que es importante que si tenemos imágenes de fondo, por ejemplo, o algunos iconos que vayamos a utilizar en esta ocasión, sean colocados en ese caso en paquetes por separado, que al final de cuentas dentro de nuestro proyecto estos paquetes son como carpeta. Vamos a crear también una carpeta por separada que se va a llamar reportes. Al final de esta aplicación vamos a aprender a utilizar una librería que se llama Jasper Report. Esa librería de Jasper Report nos va a permitir diseñar reportes de forma gráfica y posteriormente presentarlos en una aplicación. Entonces, todos esos reportes pues los vamos a colocar específicamente en esta carpeta y en ese paquete. Y además de eso, pues vamos a crear otros elementos adicionales que nos van a servir para diferenciar algunas clases especiales que nosotros vamos a crear. Una de ellas es la clase modelo. Como vamos a estar trabajando con tablas en ese paquete que se llama modelo, primero vamos a crear una clase que nos permita conectarnos a la base de datos. En este caso vamos a usar MySQL. Y por supuesto, dentro de esa misma vamos a crear los modelos de las tablas. Ya más adelante vamos a ir entendiendo muy bien de qué se trata. También necesitamos poner por separado otra carpeta que yo le voy a denominar DAO, que es Data Device Objects. Estas van a ser como elementos intermedios, digamos, entre el modelo y los formularios para poder manipular la información. A través del DAO nosotros vamos a hacer una conexión al modelo
y vamos a utilizar de hecho el modelo y vamos a poder extraer o ejecutar sentencias sentencias de SQL en este caso. Entonces, estas van a ser las carpetas que van a contener nuestros proyectos. Conforme vayamos trabajando, pues le vamos a ir dando forma a estos elementos para que se vean pues muchísimo más práctico. Empecemos ahorita creando nuestro primer formulario. Vamos a trabajar ahorita con la parte del diseño. En este caso, vamos a crear un formulario especial. Nosotros le vamos a llamar a estos formularios MDI. ¿A qué nos referimos con formularios MDI? Cuando nosotros, por ejemplo, creamos una aplicación, no sé si aquí, por ejemplo, digamos que nosotros ponemos una ventana, esta ventana que está dentro de esta parte de acá, normalmente esta ventana es parte de, o se forma parte del proyecto principal y no se sale dentro de ella. Entonces los formularios MDI son como contenedores de formularios que yo puedo colocar dentro de una ventana esos formularios y no se desplazan o no se salen fuera de ello. La idea es que el usuario tenga la sensación de que está trabajando en una aplicación integrada y no que le salgan ventanas por separado y que puedan, digamos, en alguna medida colocarse, en el caso de Windows, en la barra de tareas como ventanas independientes. Entonces, esa es la idea de utilizar formularios MDI. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro caso es que en formularios, en la parte de, en el paquete de formularios, vamos a crear uno nuevo, como lo hemos visto en clases anteriores, un JFrameForm, y a este le vamos a poner form principal o formulario principal. Este va a ser nuestro formulario principal. Y pues igual nos va a aparecer ahora el diseño tal cual hemos estado revisando en clases anteriores, solo que ahora vamos a empezar a agregar algunos elementos especiales para que esta aplicación se vea un poquito más profesional. En la parte izquierda hay unos contenedores especiales que nosotros vamos a utilizar. Ustedes pueden empezar a buscar cada uno de ellos. Hay un contenedor especial que se llama menú bar. Este menú bar ustedes lo van a jalar y lo van a colocar en esta parte de arriba. Y les va a crear, como ustedes logran ver, una barra de menú. En esa barra de menú, por supuesto, vamos a tener algunas opciones que posteriormente vamos a detallar. Pero en nuestro caso, en este momento, lo que vamos a hacer en esa barra de menú es crear algunas opciones principales. Vamos a renombrar eso que aparece acá. Para renombrarlo, pues igual le podemos hacer clic o doble clic. Y aquí le vamos a poner formularios al primer menú. Al segundo menú, si no se los puede renombrar acá, igual pueden venirse a la parte de las propiedades y en las propiedades buscar la opción text. Y aquí le vamos a poner reportes. Y le vamos a agregar a esta opción, le vamos a agregar un nuevo elemento en esta parte de acá. Le vamos a agregar un elemento de menú. Solo lo colocamos justamente a la par. Y si notan, ahí aparece el nuevo elemento del menú. Y a este elemento le vamos a llamar salir. ¿Okay? Y ahí ya tenemos creado los tres menús principales que vamos a trabajar. Ustedes pueden colocar los nombres o los menús que ustedes necesitan. Es muy probable que cualquiera podría decir esto es como muy a la antigua, pero si se dan cuenta, aún por ejemplo las aplicaciones siguen utilizando los menús en la parte superior. Probablemente Word, por ejemplo, viene a introducir un poco más el uso de barras de herramientas usando iconos, que ahí se le conocen como cintas. Pero igual las aplicaciones que nosotros creamos en Java todavía podrían tener estos elementos específicos. Después de esta parte, después del menú bar, nosotros vamos a empezar a agregar ciertos elementos que se le conocen como menú ítem. Porque la idea es que cuando yo le dé clic en formulario, me aparezca listado una serie de opciones. En estas opciones que aparecen en el listado, es ahí donde vamos a colocar nosotros las operaciones que van a realizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Agarramos donde dice menú ítem, lo arrastramos y lo vamos a poner justamente dentro de formularios.
A este formulario le vamos a agregar justamente, le vamos a agregar dos opciones. Así que voy a agregar la otra. Vamos a poner de nuevo. Voy a agregar la otra. Y esta de igual manera nos podemos ir a la opción de text. Y a la primera le vamos a poner cargos. ¿Ok? Y a la segunda opción le vamos a poner empleados. Ahí tenemos empleados. Entonces ya tenemos agregadas dos opciones en la parte de reportes. De ahí, de la parte de formularios, perdón. Luego nos vamos a ir a reportes y vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a agregar a reportes una opción. Luego abajo de esta agregamos la segunda. Y a la primera le vamos a poner como nombre. Le vamos a poner listado de cargos. Y a la segunda opción, que es la que tenemos acá, le vamos a poner listado de empleados. Ahí tenemos las dos opciones, tenemos empleados y tal. Y nos hace falta nada más agregar una opción más, que es aquí en salir. Y a esta le vamos a poner como nombre salir del sistema. ¿Ok? Que esa pues ya la vamos a programar más adelante. Listo, ya tenemos creado nuestro menú de opciones. Vean, no fue tan complicado. De hecho, si ejecutamos, por ejemplo, este formulario, le le di debug, pero vamos a dar run. Vamos a esperar a que corra. Y aquí ya tenemos nuestra ventanita hecha y vean, ya tenemos nuestro menú. Cada uno con sus diferentes opciones. Lógicamente ahorita si les hago clic no hacen absolutamente nada, pero sí ya existe el menú de opciones creado, listo para que nosotros lo podamos implementar. La siguiente parte que vamos a hacer es, le vamos a agregar aquí en la parte de abajo otro elemento de nuestros menús de opciones. Aquí arriba la tenemos, que se llama Toolbar. Esa es como una barra, de hecho se llama así, se llama una barra de herramientas. La vamos a extraer, la vamos a colocar justamente abajo. Debería de quedar abajo de nuestro formulario. Y la hacemos grande, que ocupe todo el espacio. Esta es una barra de herramientas. A esta barra de herramientas lo que vamos a hacer es colocarle 3 botones de comando. Entonces aquí tenemos, se recuerdan los botones, los jalamos y los colocamos justamente acá. Tenemos un botón, tenemos otro botón y tenemos después el otro botón. Entonces nuestra barra de tareas tiene justamente 3 botones. Esos 3 botones los vamos a colocar un icono, porque de aquí de hecho yo le puedo colocar el nombre de la operación que vaya a realizar, pero lo más común es que utilicemos iconos para poder colocar, para poderlo hacer un poco más gráfico y darle un poquito más de presentación a nuestra aplicación. Les voy a mostrar una página, se llama iconfinder.com, donde ustedes pueden buscar iconos específicos. Por ejemplo, yo voy a buscar acá, digamos que el primero que vamos a hacer es, vamos a poner Manager. Vamos a ver qué encontramos. En esta ustedes pueden filtrar, hay una gran cantidad de iconos, pero hay una sección que dice Free. Vamos a trabajar con los iconos gratis. Y podemos tomar, por ejemplo, este que tiene una lupa. Digamos que ese es el que a mí me gusta. Aquí nos va a pedir, si queremos descargar el icono, yo lo voy a colocar, le voy a pedir que me lo descargue de un tamaño diferente. Lo necesitamos de 32 por 32 y justamente este icono no nos está dando el tamaño que necesitamos. Así que busquemos otro, digamos este que está acá. Veamos si tiene, este tiene de 32 por 32. Seleccionamos el tamaño, le pongo 32 por 32 porque es el tamaño que se va a adecuar al icono que vamos a colocar dentro de nuestra aplicación.
Si no queda bien de 32 por 32, ustedes pueden descargar un icono diferente. Aquí ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Yo les estoy dando de ejemplo este, que les estoy mostrando acá. Le damos download y eso lo que va a hacer es, lógicamente, descargarnos un archivo con extensión .png, que es el que nosotros vamos a usar para nuestra aplicación. Vamos a necesitar otro icono para empleados, entonces a ese le vamos a poner user. Podemos usar user o le pueden poner employee. Normalmente la búsqueda tiene que ser con nombres en inglés. Por ejemplo, acá, digamos que tomamos este es más fácil. Ya lo tenemos de 32 por 32 y lo descargamos. Ya llevamos dos iconos y ahora solo nos falta la impresora. Son tres iconos que vamos a colocar en la parte de arriba. Puedo seleccionar aquí la impresora que más me guste, la que mejor me parezca. De hecho, si encuentran otra página que les permita colocar este tipo de iconos un poquito más bonitos, lo pueden hacer. Por ejemplo, este, digamos, no tiene de 32 por 32. Aquí está. 32 por 32, vamos a ver si quedan bien. Y ahí los descargamos. Entonces ya tenemos tres iconos y ustedes van a buscar en la página que dice Icon Finder. Traten de no usar los mismos que yo he utilizado, traten de utilizar iconos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a ir a la parte donde dice Icon, en la parte de acá, y le vamos a dar a los tres puntitos. Aquí nos va a decir que seleccionemos en este caso el paquete donde nosotros queremos buscar o queremos colocar nuestros iconos. Y luego aquí nos va a preguntar, nos va a decir que seleccionemos si ya lo tenemos colocado ahí. Pero en nuestro caso necesitamos importarlo. Hay una opción que dice importar a proyecto. Significa de que yo voy a ir a traerlo, no lo voy a colocar porque yo podría sin ningún problema usar esta opción de acá y ponerle la URL, ir a la sección de descargas y colocarlo ahí. Pero yo necesito importarlo a mi proyecto para que cuando nosotros distribuyamos nuestra aplicación, pues también se distribuyan los iconos que estamos utilizando. Así que le damos clic a esta opción y aquí pues lógicamente tenemos que ir a buscar nuestra carpeta, que tiene que estar acá, tiene que estar en descargas y aquí lo vemos en la fecha. Aquí tenemos el primero que era el File Manager, vamos a descargar y aquí nos pregunta a qué carpeta nosotros lo queremos colocar. Entonces, de hecho, lo vamos a colocar en la que dice Icons y ahí le damos Finish. Y si se dan cuenta, pues ya está seleccionado ahora sí Iconos y el icono que acabo de importar. Y si se dan cuenta, aquí ya aparece el iconito. Le damos OK. Y para que se le quite el texto, porque todavía tiene el texto, le vamos a borrar esta parte de acá. Vean que el icono pues no se ve tan bien que se diga. Podríamos buscar un icono probablemente más pequeño. Yo le voy a dejar por el momento ese para no entretenernos demasiado en ese proceso. Sin embargo, pues ustedes probablemente podríamos buscar uno de 24 por 24, aunque esto, si no me equivoco, se puede hacer un poquito más grande. Ahí está bien. Vean, ahora sí ya se pueden adecuar. Ok, vamos a buscar el segundo icono. Y el segundo icono le damos siempre a la opción que dice Imports. Vamos a extraer ahora el segundo icono, que sería este. Lo mandamos a iconos. Estén seguros de haber seleccionado esa opción. Ahí está User. Le damos OK. Solo le quitamos el texto. Y listo. Y vamos con el 3, que sería el último. Vamos siempre acá. Le damos importar. Vamos a ordenar esta parte y seleccionamos el último. Lo importamos a iconos. Finish. Y OK. Y le quitamos el texto. Y vean, ya tenemos los tres iconos colocados en esta parte de acá. Y si observan, aquí en la sección que dice iconos, de hecho ya existen. Entonces, eso nos garantiza que cuando exportemos el proyecto, estos iconos también se van a ir con ese proyecto. Tal vez lo que podrían hacer ustedes
es colocar nombres más descriptivos, porque aquí, por ejemplo, dice Confinder General Office. Entonces podrían renombrar los archivos originales y colocarle nombres más descriptivos para poderlos importar. Bien, si ejecuto, por ejemplo, ahora mi aplicación, van a notar que ya aparece la barra de herramientas y ya aparece, por supuesto, los iconos correspondientes. Tenemos un... Bien, continuando con la clase, se dieron cuenta que hace un momento me daba un pequeño error en esta sección de acá donde decía que no encontraba los iconos que yo había agregado en esta parte. Sin embargo, pues aquí están. Incluso intenté cambiarle los nombres para ver si sí funcionaba, pero realmente lo que sucede es que el proyecto todavía no estaba complicado. Se me había escapado compilarlo para que todos estos archivos fuesen migrados ya a la carpeta donde se construye completamente el proyecto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para que ese problema se solucione, si al caso le llega a generar ese conflicto del error que ustedes vieron hace rato, es que le dan clic derecho y luego le dan a la opción que dice Build. Esta opción, por supuesto, la vamos a tocar un poquito más adelante, que tiene que ver con la compilación del proyecto. Pero en ese caso particular, pues nos va a solventar ese pequeño problema que tenemos actualmente con que no reconozca las imágenes. Al darle Build, lo que hace en la parte de abajo nada más es compilar el proyecto y por supuesto pasar estos archivos que tenemos acá a las carpetas correspondientes. Ya con esto, si le damos clic derecho y le damos a ejecutar, vamos a notar que de hecho se compila correctamente el proyecto y ya nos debería de aparecer las barras de herramienta correspondientes. Vean, aquí ya está la barra de herramienta correspondiente, incluyendo los iconos que nosotros acabamos de agregar, que ya se ve un poquito más bonito estos iconos que tenemos acá. Bien, vamos a continuar con la parte del desarrollo del formulario. Apenas hemos preparado esta pequeña sección y ahora nos vamos a enfocar a agregar el elemento que les había mencionado. Necesitamos que cuando se ejecute nuestro formulario, de hecho empecemos a trabajar con nuestra aplicación, les decía que los formularios que creemos deberían de aparecer en la parte interna. Entonces, para eso hay que agregar otro elemento gráfico que está siempre en la parte izquierda de la pantalla, que se llama Desktop Panel. Lo jalamos, lo colocamos justamente acá en la esquina, abajo de hagamos que case con la barra de tareas, queda pegadito, y luego hacemos que case con el formulario. ¿Okay? Quedaría más o menos así. Realmente es un elemento gráfico que por el momento pues no vemos un cambio alguno. No, ahí está justo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que hace este elemento? Lo que yo les mencionaba, permite crear lo que le conocemos como formularios MDI. Ese, de manera interna, lo que hace es, o lo que se genera es un contenedor de formularios. Internamente dentro de él vamos a colocar una serie de formularios que van a manipular nuestra aplicación y que en alguna medida pues nos va a permitir poder realizar los cambios correspondientes. Vean, aquí está ya el elemento. La ventaja es de que cuando nosotros lo colocamos y hacemos más grande o más pequeño, pues él automáticamente se ajusta al tamaño de nuestro formulario. Vamos a colocar algunas pequeñas líneas de código a este formulario, a este diseño que tenemos hecho acá. Le voy a dar clic acá a donde dice salir del sistema, es el primero que vamos a programar. Le hacemos doble clic en esta parte de acá. Dice salir. Y aquí pues ya podemos colocar nuestro código. Este es el más barato, es el más fácil. Solo le ponemos system.exits y entre paréntesis 0. Y con eso pues ya tenemos listo nuestro botón salir. Si en este momento igual lo volvemos a ejecutar,
ya debería de funcionar nuestro botón salir. Otra cosa que queremos hacer es que al nomás cargar nuestro formulario debería de aparecer maximizado. Quiero mostrarles cómo se muestra, cómo aparece actualmente cuando se ejecuta. Vean, aparece de un tamaño muy reducido. Yo tengo que hacerlo más grande para que se vea mejor. La idea es que originalmente cuando cargue aparezca maximizado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar acá nuestro código y vamos a regresar a nuestro formulario. Bueno, de hecho, para ver el diseño, y quiero que observen que en este formulario tiene de manera interna algunos elementos específicos donde nosotros vamos a programar ese código. Nos vamos a ir a la sección que dice Source, y acá en la sección que dice Source hay una sección que dice Form Principal, y ese Form Principal, si se dice Public Form Principal, si se recuerda, es el método constructor. Por ser el método constructor, después de la palabra inComponents, yo puedo colocar, por ejemplo, un this, y hay una propiedad que se llama setExtender, eso, setExtender, y le vamos a decir que yo quiero que mi ventana, cuando nosotros abramos nuestra aplicación, aparezca maximizada. Aquí hay unas variables, se llama así, maximize bot, bajo bot. ¿Sí? Eso le está diciendo de que cuando yo ejecute mi aplicación, este automáticamente debería desaparecer maximizada. Vamos a ejecutar. Y a mí me aparece en la otra pantalla, pero igual se observan y aquí ya aparece maximizada. Entonces ya aquí ya yo puedo operar y puedo empezar a crear los formularios. Quiero que hagamos el primer formulario con el que vamos a trabajar. Ahorita estamos nada más creando la parte de diseño y vamos a crear un formulario que se va a llamar, en este caso se va a llamar cargos. Bien, lo que vamos a hacer es de nuevo regresar a la parte de diseño y siempre aquí en la parte de formularios le vamos a dar clic derecho, solo que ahora vamos a darle Other y en la parte que dice formularios, vean, en la parte que dice Swing Queue Forms, vamos a seleccionar uno específico que es el J Internal Frame Form. Anteriormente creábamos formularios usando el JFrame. Pero en este caso vamos a crear un J Internal Frame. ¿Por qué vamos a hacer el J Internal Frame? Porque este formulario se va a contener dentro del desktop panel que acabamos de agregar. Así que es como una clase especial para poder crear ese pequeño efecto. O sea, aquí le damos siguiente y el nombre que le vamos a poner a este es Form. Le vamos a poner Form. Ok. Y listo, ahí ya tenemos el formulario de cargos. ¿Qué vamos a hacer en el formulario de cargos? Vamos por el momento, como les decía, solamente a empezar a crear los elementos que va a contener nuestra aplicación. Yo voy a empezar acá a colocar cada uno de los elementos que le corresponden, pero pues ustedes le pueden dar el diseño que mejor les parezca. En nuestro caso, bueno, en mi caso, lo que yo voy a hacer en ese momento es agregar dos etiquetas. Voy a poner esta y esta otra. Y voy a agregar dos text fields. Vamos a poner este, un poco más grande. Y vamos a colocar otro text field que sería este. Y lo vamos a hacer un poquito más. Y a este label, en el text, le vamos a poner varias opciones. La primera que le vamos a, bueno, a esta le vamos a poner que va a ser el nombre del cargo. Ahorita vamos a trabajar justamente con una tabla que se llama cargos, que solamente tiene el nombre del cargo y en la parte de abajo tiene el sueldo. Digamos, yo voy a crear el cargo de gerente general, entonces le voy a poner gerente general y justamente abajo le voy a poner cuánto es el sueldo que gana
o que debería de ganar el puesto, la persona que desempeñe ese puesto específico. Aquí pues hay que irles dando forma para que se vea muchísimo mejor. Vamos a irlo haciendo un poco más grande. Y fíjense bien, vamos a empezar a crear ahora dos paneles. Esos dos paneles que vamos a crear en este momento, voy a crear un panel en la parte inferior y voy a crear otro panel en la parte de acá para que podamos agrupar ciertos elementos. Voy a crear el primer panel, el de aquí abajo. Okay. Voy a hacer un poco grande. Y a este panel, esto ya pues no tengo que explicarles mucho, hay una opción que se llama Border y hay una que dice Title Border, y en esta opción como título le vamos a poner opciones. ¿Okay? Le damos OK. Y acá pues vamos a empezar a agregar unos pequeños botoncitos. El primer botoncito que vamos a agregar acá le vamos a poner nuevo. El segundo botoncito que vamos a agregar a la par, a este le vamos a poner modificar, que son las operaciones que vamos a desarrollar sobre la tabla específica. Al que tenemos a la par le vamos a poner eliminar, y a este que tenemos acá le vamos a poner guardar. Este es guardar, y a este que tenemos acá le vamos a poner cancelar. Y por último, en la parte, bueno, aquí solo estos serían los botones. Voy a hacer un poquito más pequeño. Así. Ahí ustedes después le dan la apariencia para que sea un poquito mejor. Voy a poner un último botón acá, que sería el botón salir. Luego, después de eso, pues me falta agregar en el diseño otro panel en la parte de arriba. Voy a poner por acá. Este panel igual va a tener dos botones. Voy a poner un nombre a este panel, que de hecho no lo tiene. Le vamos a poner en el title border, le vamos a poner consultar. Ok, y ahí tenemos el primer botón. Entonces a este botón le vamos a poner filtrar, y el segundo botón le vamos a poner ok, voy a dejar así. Lo vamos a poner un poco más pequeño. Y listo, ahí ya tenemos la parte del diseño. Esto por el momento solo va a ser simple diseño. Nada más le vamos a agregar estos elementos. Solo que hay unas propiedades que nos hace falta configurar. En este caso para los textos, los cuadros de texto que tenemos acá, vamos a quitar una opción que dice editable. ¿Okay? Esa opción que dice editable se la vamos a desactivar. Aquí hay otra que dice editable. Y hay otra opción. No, solamente sería la opción de editable. Y a estos que tenemos acá, que es guardar y editar, a eso sí le vamos a quitar una opción que se llama enable. Vamos a ver. Está enable. ¿Por qué vamos a ponerlos como enable? Porque estos se van a habilitar hasta que, por ejemplo, yo le dé clic al botón nuevo, digite algún valor y luego le dé guardar. Se van a deshabilitar estos de aquí y va a habilitar guardar. Y así debería de funcionar. Por eso tenemos estos como no editables. Significa que cuando arranque mi formulario, yo no lo voy a poder digitar. ¿Okay? Y hasta que yo le dé nuevo, estos se van a habilitar. Ese procedimiento lo vamos a ir viendo más adelante. Otra cosa que debemos de considerar acá, bueno, vamos a hacer de una sola vez el botoncito salir. Vean que el botón salir tiene un código muy particular, porque podríamos simple y sencillamente colocarle system.exit y ponerle que se salga.
Pero la cuestión es de que si usamos esa función que ya aprendimos, lo que vamos a hacer es salirnos del sistema completo. Y lo que yo quiero nada más es cerrar justamente ese formulario que tenemos activo en este momento. Así que la forma de hacerlo es usar un método que se llama dispose. Es un método que ya tiene incluido el formulario y ese nos permite generar la salida. Con esto ya tenemos nada más el diseño. Conste que aquí no hemos hecho conexión a bases de datos ni nada por el estilo. Nada más tiene la parte del diseño del formulario con estas propiedades que hemos colocado acá que activan o desactivan las opciones. Pero ahora necesitamos mandarlo a llamar del formulario principal. O sea, yo necesito hacer clic en cargos y que este automáticamente lo mande a llamar. Como ahorita lo vamos a hacer solamente para el formulario principal, para el formulario de cargos, entonces quiero mostrarles cómo va a ir siendo el código que vamos a crear. Primero, vamos a irnos a la parte del código. Aquí le voy a dar doble clic en cargos y eso significa que en este código de acá o en esta línea yo voy a mandar a abrir ese formulario. Pero hay que considerar lo siguiente. Yo voy a hacer la apertura del cargos desde aquí y también desde el botón. Significa que el código que vamos a crear justamente en ese momento lo voy a utilizar en ambos lados. Para no estar repitiendo ese proceso, para evitar el uso de código repetido, podemos hacer lo siguiente. Aquí en la parte de abajo, justamente en esta línea donde nosotros cerramos, podemos crear un método privado, como eso que estamos teniendo acá. Es de hecho una clase. Vean aquí en la parte de arriba, vamos a comprimir esta parte de gris. En la parte de arriba, vean este formulario que se llama form principal, extiende de la clase JFrame, así que básicamente es una clase. Entonces yo puedo agregar sin ningún problema algún método que permita extender mi funcionalidad. Voy a crear un método void porque lo único que necesito es que me haga un formulario, no tiene que devolver absolutamente nada. Y le ponemos OpenCargos. Y acá pues vamos a empezar a colocar el código para abrirlo. ¿Qué es lo que debe de hacer este código? Que al hacerle clic me abra este formulario que creamos acá, el formulario que hicimos hace un momento que se llamaba form cargos. Como este form cargos, si yo reviso también dentro del código, van a notar que este form cargos también es una clase que hereda del JInternalFrames. Si es una clase, significa de que yo sin problemas puedo crear un objeto acá. Puedo poner form cargos obj, que sería en este caso mi variable, igual a new form cargos. Y le hago y cierro paréntesis. Con eso yo estaría en este caso creando una instancia de ese formulario que nosotros diseñamos. Ahora, aquí hay que hacer algunas cosas importantes. Primero, a este formulario que nosotros vamos a crear acá, le vamos a poner primero varias opciones. La primera que vamos a colocar es el obj set visible. Ese set visible, perdón, set visible va a hacer que se pueda visualizar en pantalla, o sea, va a hacer que podamos aparecer en pantalla. Pero de hecho ahorita no, nada más hemos creado la instancia. También le voy a poner un obj punto, hay un método que se llama setDisable, que eso lo que voy a hacer es desactivarle la opción para que se pueda redimensionar. ¿Por qué no voy a permitir que se redimensione? Si se dan cuenta el formulario, yo he creado este formulario, yo he creado un diseño donde ya coloqué los elementos. Si le cambio de tamaño, pues van a distorsionarlo, se va a ver bien feo. No es necesario que este formulario se redimensione. También le voy a poner un obj punto, que es en este caso el objeto, set closables. Eso significa de que voy a hacer que el botón de cerrar esté activo. ¿Okay? También le voy a poner un obj.setMaximizable. Significa de que el botón de maximizar también va a estar desactivado. No necesito que esa ventana se pueda desactivar. Y voy a poner también el obj.set. Hay un método que se llama set, vamos a que aparezca, punto
set se llama icon. Esta se llama iconfill, que es una propiedad que se coloca en verdadero o falso y que permite o indica si si un formulario se puede minimizar. Entonces yo le voy a poner que pues sí se va a poder minimizar y le voy a poner zoom. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer en este momento? Yo necesito agregarle a nuestro JDesktop panel que tenemos acá, este elemento que tenemos definido aquí, yo necesito agregarle ese nuevo formulario. Si observamos, este objeto se llama JDesktop panel 1. Ese es el nombre que tiene asignado. Entonces yo le voy a poner JDesktop panel 1 punto add y le digo que agregue el objeto que acabamos de crear, que es este que tenemos acá. Con eso haríamos que apareciera nuestro formulario. Vamos a ver si eso es correcto. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a esperar a que aparezca nuestro formulario. Listo, ya aparece maximizado. Bueno, de hecho ahorita no lo voy a poder mostrar porque ni siquiera le he puesto el código acá. Así que vamos a poner ese código que era justamente en este formularios, cargos. Miren esta línea de acá. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ponerle this punto open cargos. Me manda a llamar esa función o esa funcionalidad o ese método que creamos o agregamos a la clase. Vamos a ver si ahora podemos mandar a llamar ese formulario. Vamos a esperar que se ejecute. Listo, ya tenemos acá nuestro formulario. Ahora le damos formularios, cargos y vean, ya se abrió. Ya está listo. ¿Y cuál es la ventaja de este formulario? Que vean, si yo de hecho hago más pequeña esta ventana, vamos a hacer más pequeña esta ventana, noten que yo no puedo sacar esta ventana de este entorno. O sea, aquí no se sale. Tenemos incrustado este formulario sobre esta ventana. Yo puedo hacer incluso que sea más pequeña y vean, esta ventana está incrustada en esta parte de acá. Si yo lo minimizo, aparece justamente en esta sección. Solamente tiene habilitada la X y no tiene habilitado el maximizar. Y de hecho ese formulario yo no lo puedo maximizar. Y si yo le doy salir, pues de hecho se genera la salida automática del formulario. Solo hay una cosa que sucede que no se ve muy bien, es que el hecho de que el formulario aparece en esta esquina. Si yo quisiera que apareciera al centro, podemos hacer el siguiente cálculo. Voy a salir y voy a ir a modificar este código. Y fíjense bien lo que vamos a hacer para poder calcular justamente el centro del formulario. Primero necesito calcular las dimensiones del contenedor, que es el JDesktop panel. Para eso hay un objeto que se llama, o hay una clase, perdón, que se llama dimension. Voy a crear un objeto que se llama des y del JDesktop, el JDesktop panel 1, hay un método que se llama .getSize, que es este que tenemos acá. Ese lo que hace es devolverme las medidas de altura y tanto las medidas de altura y las medidas de ancho que tenemos dentro del formulario. Aquí tenemos que importar esta clase. Y además de eso, ahora vamos a obtener también con el dimension, vamos a obtener el tamaño de nuestro formulario. Entonces vamos a poner form igual a obj.getSize. ¿Okay? Y ya tenemos el tamaño del formulario y tenemos el tamaño del contenedor principal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las coordenadas. Voy a calcular la coordenada en X, que es donde yo necesito que quede centrado. Y aquí, pues básicamente, hacemos un casting. Básicamente voy a hacer una pequeña operación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
voy a poner dos paréntesis. Voy a restar, por ejemplo, para calcular x, voy a restar del objeto que se llama des. Le vamos a restar el alto, menos el alto, perdón, el ancho, ese es el ancho, menos el ancho que tenga mi formulario. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y le ponemos el punto y coma. Entonces, imagínense, digamos que tenemos este monitor. Este monitor tiene 1000 píxeles de ancho y mi formulario tiene 400. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos 1000 menos 400, me quedan 600. Y esos 600 divididos entre 2 me queda 300. Significa que para centrar mi formulario, yo tengo que empezar a dibujar a partir de la posición 300. Eso es lo que hemos hecho en ese momento el cálculo. Y lo mismo tendríamos que hacer para calcular y. Hacemos un casting de int, que es un valor entero que vamos a colocar. Y acá adentro vamos a hacer siempre del des, vamos a calcular el alto menos el form punto high, que también sería el alto. Esto lo dividimos entre 2 y pues eso es lo que queríamos para convertirlo. Ahora, ya puesto ese valor, pues lógicamente se lo tenemos que aplicar a nuestro formulario o cambiar la posición de nuestro formulario. Y eso se hace con setLocation. Aquí tenemos el setLocation y en ese setLocation lo que vamos a hacer es enviarle X y Y. Es justamente lo que hemos colocado en esta parte de acá. Con estas 3 líneas de código, el formulario debería de centrarse sin ningún problema. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a poner acá el formulario principal. Lo maximizamos, le ponemos cargos y vean, ahora sí, ya aparece al centro de la pantalla sin ningún problema. Una cosa, bueno, hagamos lo del icono. Nos hace falta aquí en el diseño que también el icono manda a llamar ese formulario. Le damos doble clic, nos manda para digitar el código y pues aquí bien fácil, solo le ponemos this.opencargos y listo. Esto ya está, ya empieza a funcionar, ya no tengo que volver a digitar el código. De hecho, si hago algún cambio, por ejemplo, ya no decido colocarlo al centro, sino que darle una posición específica, ya no tengo que ir a modificar códigos en varias partes, solo cambio el método específico y ese debería de funcionar sin problema. ¿Vean? Le doy clic y me lo abre, o lo hago a través del menú y también me lo abre sin ningún problema. Una cosa que nos hace falta es un detalle que le vamos a hacer al formulario cargos, este que tenemos acá, es que vamos a nombrar cada uno de estos elementos con un valor, con una etiqueta específica, porque eso nos va a servir para que nos funcione sin ningún problema la parte del código con el cual vamos a trabajar. Primero, por ejemplo, en el caso de los text field, aquí a vamos a buscar una propiedad que se llama name, justamente esta que tenemos acá. Y a esta propiedad que se llama name le vamos a poner cargo. No es name. Aquí arriba. Acá en code, aquí está. En code, fíjense bien, nos vamos a ir a la parte de la ventana de propiedades y en la sección que dice code, ahí vamos a buscar la opción que dice variable name. Y acá le vamos a poner cargo. ¿Ok? Y a esta que tenemos aquí abajo, a esa le vamos a poner sueldo. Esto para evitar inconvenientes con el código que vamos a crear. Así que me gustaría que tomen en cuenta ir renombrando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el botón nuevo, pues le vamos a colocar su nombre específico, no botón 1, sino que le vamos a poner nuevo. A modificar, pues igual vamos a poner modificar.
A eliminar, pues igual le vamos a poner eliminar. A guardar, igual vamos a poner guardar. A cancelar, le vamos a poner cancelar. Al botón salir, de igual manera le vamos a poner salir. A filtrar, le vamos a poner como su nombre dice, filtrar. Y el botoncito que dice todos, pues igual vamos a poner todos. Nos aseguramos que salir todavía esté funcionando. Sí, bueno, ahí está funcionando, salir sin ningún problema. Entonces ya con esto tenemos diseñado nuestro formulario. ¿Qué nos faltaría o qué empezaríamos a hacer ahora? Pues la idea es que nos conectemos a una base de datos y podamos en alguna medida empezar a agregar elementos que le correspondan a la base de datos como tal, que permita manipular nuestra base de datos. Las bases de datos trabajan en base a lo que se le conocen como librerías. Si ustedes observan en nuestro paquete, en la parte izquierda hay una sección que dice Libraries y en esa sección que dice Libraries ustedes pueden agregar un proyecto, una librería o un archivo jar. Si yo le doy agregar librerías, aquí vamos a encontrar las librerías más comunes con las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Y una de esas con las cuales vamos a empezar a trabajar va a ser la librería de MySQL. Creo que esta no está acá. Sí, creo que como no tengo instalado MySQL, no tenemos la librería de MySQL en esta lista. Vamos a irnos ahora al menú Tools y en el menú Tools hay una opción que se llama Libraries. En esa opción que se llama Libraries yo puedo configurar las librerías que a mí se me ocurran. Solo que para esto pues tenemos que bajar el driver correspondiente, el driver que corresponda a la librería. Quiero mencionarles que en nuestro caso, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, en el caso de Java, lo que sucede es que hay como un controlador que se encarga de establecer la comunicación entre nuestra aplicación y los diferentes formularios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar un controlador que se llama JDBC MySQL, que es la librería con la cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí en la página oficial de MySQL probablemente encuentren la librería que les corresponda. Por ejemplo, en este caso, aquí está el JDBC. Lo que vamos a hacer es descargar ese archivo. Aquí nos pregunta para qué sistema operativo nosotros queremos descargar ese controlador. Aquí depende, de hecho, este es un instalador con el cual nosotros vamos a poder instalarlo. Aquí tenemos de Ubuntu, de Red Hat, pero lo que yo necesito es el código fuente. Entonces vamos a descargar. No, aquí estamos descargando. Necesitamos encontrar el archivo, el controlador del 8.2. Vamos a ver si con esa nos podemos conectar. Aquí está el MySQL Connector. Dejen revisar cuál es la versión que tenemos. Vamos a ver la librería. Sí, la que necesitamos descargar es la versión 5.1.3.5, bueno, la 5.1.4.8. Vamos a ver si nos puede funcionar. Si no, pues descargamos otra diferente. Y aquí, pues, es lógicamente plataforma independiente. Podemos descargar el archivo zip o podemos descargar el archivo tar. Cualquiera de los dos nos funcionaría en nuestro caso. Vamos a descargar el archivo zip por ser uno de los más comunes
para descomprimir y esperamos que se descargue. Lo abrimos. En mi caso lo descomprime de una sola vez y aquí ya tenemos el conector. Este conector, ¿qué es lo que contiene? Es el archivo jar, que ustedes ven acá que dice MySQL Connector Java 5.148 jar. Es el archivo con el cual nosotros vamos a establecer en este caso nuestra conexión a la base de datos. Aquí no lo logran ver, aquí está. Este es el archivo jar. Vean, este es lo que me descomprimió y este es el archivo justamente que nosotros vamos a utilizar para poder, en ese caso, comprimirlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a venir a nuestro NetBeans y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agregar una nueva librería. Voy a repetir el proceso. Después de haberlo descargado, tenemos que venirnos a la opción que dice Tools y aquí hay una opción que dice, hay una opción que dice Libraries, le damos clic ahí y aquí están todas las librerías que vamos a utilizar. En nuestro caso necesitamos utilizar una nueva librería, vamos a crear una nueva librería y yo le voy a poner como nombre MySQL. ¿Okay? Esto lo tenemos que hacer porque si no, no vamos a poder trabajar con la conexión a la base de datos. Las librerías son las encargadas de poder establecer la conexión directa con nuestra aplicación. Entonces acá yo lo creo. Creamos la que dice MySQL. Corre. MySQL y le damos OK. Ya tenemos aquí MySQL. Ahora a esta librería, que es el nombre descriptivo que nosotros hemos colocado, tenemos que agregarle por supuesto el archivo jar. El archivo jar que le vamos a agregar, le damos a agregar jar. Nos vamos a buscar, en nuestro caso, dentro de descargas. Y dentro de descargas tuvo que haber creado la carpeta MySQL, si no me equivoco. Lo hubiéramos colocado en una ubicación específica. Vamos a ver. Aquí está MySQL Connector. Y extraemos el archivo bin, que es el que necesitamos colocar. Y con esto, pues ya tenemos agregada la librería. Le damos OK. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Esto que hemos hecho acá es para agregar la librería en general para NetBeans. Pero para yo asociarla a mi proyecto, tengo que darle clic derecho, donde dice Libraries, dentro de los archivos de mi proyecto. Le dan clic derecho y ahí le dan al agregar librería. Y dentro de esa librería ya les tiene que aparecer, en nuestro caso, MySQL. Aquí está el MySQL, que es el que yo acabo de agregar. Y ahora le doy a agregar librería. Y van a notar que ahora sí, yo ya tengo establecidas todas las librerías necesarias para poder realizar la conexión. Si no hacemos este proceso de descargar el archivo JDBC, de agregarlo a nuestras librerías, pues probablemente no nos funcione. Y quiero hacer hincapié en esta parte de que antes de buscar el JDBC, en su caso, en su computadora, vean si no se encuentra en las librerías ya agregadas, porque es muy probable que ya esté en el listado. Si no está en el listado, entonces descárguenlo de la página oficial y luego después de eso, pues se vienen a incorporarlo a esta parte de la aplicación. Bien, solo para terminar la clase de ahora, quiero nada más explicarles cuál es la clase base que nosotros vamos a utilizar para poder establecer una conexión. Lo que vamos a hacer nada más es crear, de hecho, una clase dentro de modelo que nos permita colocar los parámetros de conexión a la base de datos. Para eso, pues vamos a crear un Java Class. Y a este Java Class, de hecho, le vamos a poner conexión DB, que va a ser nuestra clase principal.
esta conexión de B que vamos a crear en ese momento, vamos a tratar de hacer esto un poquito más grande para que puedan ver bien lo que estamos digitando. Bien, esta conexión de B, lo que vamos a hacer primero es agregarle algunas propiedades, y de hecho unas propiedades públicas. Voy a crear una propiedad de tipo connection, ¿okay? Que es con la cual yo voy a establecer la conexión, y esta originalmente le voy a poner null. Ya más adelante vamos a ir agregando los import que sean necesarios. Voy a agregar también una propiedad que se llama statement. También más adelante, cuando ya los vayamos a ocupar, les voy a explicar para qué sirve cada una de esas propiedades. Esta le voy a poner stmt, igual, y también lo voy a crear como nulo. Y voy a crear otra propiedad que también se va a llamar, es de una clase que se llama resultSet, y le voy a poner res, y esta la voy a crear también como nula. Y por último voy a crear una propiedad de tipo string que se va a llamar error, que es la que nos va a permitir realizar las conexiones. Aquí vamos ya a traernos los diferentes import que correspondan. Este sería el conector a MySQL. Jalamos este otro statement, el result set, que también es, necesitamos result set con S mayúscula. Entonces result set, y este lo importamos, result. Es result set. Vamos a importar aquí a Patita. Sería el que necesitamos, sería imports. Viene, de hecho estas no son. Debería de ser Java. Vamos a ver Java. Punto. Este tiene una propiedad, una que se llama SQL. Vamos a quitar, vamos a dejar por el momento este result set, lo vamos a dejar pendiente. En este momento no lo vamos a comprobar, solo necesito nada más crear la parte de la conexión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un método tipo boolean que se va a llamar conexión. A este método tipo boolean que se va a llamar conexión le vamos a realizar lo siguiente. Este va a tener internamente estas propiedades. La primera propiedad que vamos a crear es login. Cuando nosotros establecemos una conexión a un servidor de SQL, necesitamos algunos parámetros. El primer parámetro que necesitamos es el usuario, y luego la contraseña, y posteriormente el servidor y el nombre de la base de datos. Eso creo que ya lo han visto ustedes en gestión de bases de datos, cómo se establecen las conexiones. En nuestro caso, yo he creado un usuario en un servidor externo que se va a llamar UnicaES. Y este UnicaES, yo le he puesto una contraseña, un password, que se llama Católica Yes, ¿okay? Que como que nosotros vamos a establecer una conexión. Y digamos, la URL
En nuestro caso va a ser, la URL corresponde al servidor al cual nosotros nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar a través de JDBC. Este es, digamos, como pusiéramos HTTP, este es como el protocolo que vamos a usar. Se le coloca MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, y luego el servidor. Nuestro servidor va a ser el 85.25.133.5. Si estuviese usando mi computadora, si yo tuviera instalado en mi computadora MySQL y quisiera conectarme directamente a ella, pues ahí le colocaría localhost. O si, por ejemplo, tengo un dominio, ahí le colocaría el nombre del dominio. En nuestro caso, pues la vamos a dejar así. Y luego le voy a poner recursos-humanos, que esta es la base de datos en donde nosotros tenemos permisos para podernos conectar. Luego, después de eso, ya que hemos colocado la parte de las variables públicas, vamos a empezar a hacer la parte de la conexión. Pero para eso vamos a colocar un try catch. ¿Se recuerdan que eran las excepciones? ¿Por qué vamos a poner una excepción? Porque es probable que cuando nosotros intentemos conectarnos a la base de datos, es muy probable que, por ejemplo, MySQL no esté funcionando, bueno, entre otras cosas que pueden suceder. Entonces le vamos a poner try y después vamos a poner vamos a poner acá la conexión, que es la propiedad que tenemos arriba. Vamos a poner this.conexión, va a ser igual, y acá es donde empezamos a realizar la conexión. Le ponemos un driver manager punto driver manager creo que no está dando problemas, es la versión, déjenme revisar, estamos usando esta de K8, aquí tenemos el esta de K11. Bien, vamos a dejar esta conexión hasta acá porque hay unas librerías que no me está sustrayendo de manera correcta. Así que el día que tengamos la clase se las voy a explicar de nuevo, ya con las correcciones hechas, porque sí creo que o está malo el conector que importé, o hay algunas librerías que no me está extrayendo, en nuestro caso, el NetBeans que estamos utilizando. Así que vamos a hacer esto el día jueves, que tengamos la clase normal. Por el momento, eso sería todo. Espero que hayan entendido muy bien cómo creamos la parte del diseño, que sería el formulario principal, el formulario MDI, cómo construimos los menús, cómo construimos la barra de herramientas, cómo creamos el otro formulario y lo mandamos a llamar, etcétera, etcétera. Que ese era el objetivo principal. En la próxima clase ya nos vamos a enfocar en hacer el código para que podamos agregar, eliminar, modificar datos directamente de esta aplicación. Sin más que decirles, pues nos veremos en la próxima clase. Que pasen un feliz día.